Lo hemos estado informando durante los últimos minutos. La próxima semana comenzaría a pagarse el tercer retiro del 10%. Las solicitudes se recibirán a partir del próximo lunes 3 de mayo. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, estamos con el ministro del Trabajo, Patricio Melero. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está, Andrés? Muy buenas tardes a usted y muy buenas tardes a quienes están en la sintonía de 24H. Ministro, a ver, han sido jornadas agitadas, jornadas difíciles. Ya se presentó hoy día un cuarto retiro de fondos de pensiones. Ni siquiera se ha comenzado la solicitud del tercer retiro. Ya se presenta un proyecto para el cuarto retiro. Me imagino que están acelerando la máquina para evitar, imagino, desde la moneda un cuarto retiro. Lo que nosotros estamos acelerando, Andrés, es llegar con dos acciones que son claves para ayudar a los chilenos que están pasando por los momentos de dificultad que todos conocemos. Uno, también esta semana se empieza a pagar el ingreso familiar de emergencia, que le va a llegar a cerca de 12 millones de chilenos. El mes pasado, en marzo, se pagó a 6.400.000, ahora se amplió y le va a llegar a cerca de 12.100.000 pesos por persona, en el rango del 80% de los hogares de menos recursos. También el bono de clase media se deberá empezar a pagar los primeros días de mayo a todos quienes ya han sido aceptados y que son más de 1.700.000. También, por primera vez, recordemos a los jubilados, tanto del antiguo sistema como de AFP o vitalicios, les va a llegar por primera vez también a todas las pensiones inferiores a 408.000 pesos, un bono de 100.000 y van a poder postular a un préstamo social por 3 veces el valor de la pensión. A todo este enorme esfuerzo del Estado, que suma a esta altura ya más de 6.000 millones de dólares en transferencias directas, que es el aporte más grande que se ha hecho en la historia del país, se autorizó ayer y se promulgó anoche y se publicó ahora hace pocos minutos el 10% que también van a poder girar los chilenos. Todo este esfuerzo colectivo es el que nos tiene esforzándonos para que esta ayuda llegue pronto, y por eso en la coordinación que hemos hecho con las AFP, con el Banco Estado y con la Comisión del Mercado Financiero, que es la que va a administrar la entrega de la ayuda a los jubilados vitalicios que no dependen de la AFP, sino que las compañías de seguro, para que todo esto esté funcionando a partir del día lunes 3 próximo, se pueda ya postular y tener los beneficios dentro de los días que la ley establece. Pero yo le preguntaba en el fondo, porque usted me menciona el tema del IFE, bono clase media, justamente las medidas que anunció el gobierno para evitar lo que sucedió y lo que comienza a partir del lunes, que es el tercer retiro. No evitaron el tercer retiro. ¿Cómo va a cambiar la estrategia del gobierno para el cuarto retiro? Mire, Andrés, yo creo que la mejor estrategia es que los chilenos sientan que la ayuda les está llegando, que el Parlamento entienda que no podemos seguir debilitando las cuentas de ahorro previsional y que podamos también ir saliendo de la situación de pandemia. Yo creo que la conjunción de estas tres cosas, más los programas de ayuda a empleo, deberán de hacer innecesarios nuevos giros que debilitan los fondos de la AFP. La oposición, si así lo quiere, tiene la mayoría para poder llevar adelante este tipo de acciones. Yo espero que los parlamentarios que han tomado conciencia tanto de la oposición como del gobierno, de la dificultad que le trae al país y a los futuros jubilados un cuarto giro, no prospere. Y nosotros, por otro lado, lo que le estoy tratando de plantear es que estamos haciendo todo el esfuerzo para que el tercer giro, más la ayuda del Estado, llegue, y otras que están en funcionamiento, y hagan, por así decirlo, innecesario tener que seguir buscando nuevas formas, porque el país empieza a volver también a una mayor normalidad. Ministro, porque lo que se ha pedido desde la oposición, se ha insistido, se ha subrayado, al igual que en el tercer retiro, en este escenario es la renta básica universal. ¿El gobierno se abre una posibilidad de ese tipo? Hay que ponerle números a eso, Andrés, porque una cosa es decirlo y otra cosa es financiarlo. El país tiene a estas alturas ya un endeudamiento muy alto. Si sumamos todos los recursos que se han movilizado para ir en ayuda de los chilenos, ya vamos en sobre 30.000 millones de dólares. Imagínense que el presupuesto de Chile para un año completo es del orden de los 74 mil millones de dólares. O sea, ya prácticamente, si hiciéramos una equivalencia, nos estamos acercando a la mitad del presupuesto de Chile en ayuda en el tema de la pandemia. Entonces, claro, una propuesta de ese tipo, nosotros creemos que es complejo financiarlo hoy día. Lo que sí se está haciendo es que se está masificando mucho la ayuda, porque cuando usted sube, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia,
que son 100.000 pesos por persona. En un hogar de 2 o 3 van a ser 300.000 pesos. Y se da cuenta que vamos a llegar a 12 millones de personas. Hoy día el presidente de la República entregó una cifra que es bien importante. Más del 70% de los chilenos van a recibir desde esta semana en adelante alguna ayuda del Estado. Cualquiera de los bonos que hemos hablado según la situación de cada uno. Y eso es un esfuerzo muy grande que también hay que, creo yo, reconocerlo, y la política del gobierno es seguir ayudando también a la par de cómo vaya evolucionando la pandemia. Tenemos que estar preparados, ojalá no sea así, para nuevos brotes o nuevas circunstancias de este virus que es bien veleidoso y que no sabemos cómo se comporta a futuro. Y en ese escenario, ministro, ¿usted cree que en esta circunstancia y viendo lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo la jornada de ayer, el presidente la va a pensar más de alguna vez en ir nuevamente al TC? Mire, yo creo que el Tribunal Constitucional tomó una decisión ayer. En democracia hay que respetar los fallos del Tribunal Constitucional, no uno acata solamente cuando le gusta. El tribunal ha tenido disímiles fallos. Hace un tiempo atrás determinó que estos giros de los fondos de la AFP eran inconstitucionales, ahora estimó que habían otras condiciones y lo declaró inadmisible. Yo creo que los tribunales tienen que resolver en virtud de los hechos específicos que se presentan. Y recordar algo que a veces yo siento, Andrés, la opinión pública no lo tiene tan claro. El Tribunal Constitucional data de fines del año 69-70, en el gobierno del presidente Frei Montalva. El primero en utilizarlo fue probablemente el presidente Salvador Allende. Y de esa fecha hasta el día de hoy, el Tribunal Constitucional ha cumplido una función justamente de resolver las contiendas que hemos visto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para resolver si los parlamentarios tienen o no atribuciones para llevar adelante cambios en materia de seguridad social o que irroguen un gasto del Estado. Y eso ha estado así, es parte de nuestro ordenamiento democrático, por algo se llama tribunal, es decir, sí, resuelve cuando hay diferencias. Y acá resolvió, lo hemos acatado, y el gobierno lo que sí nos ha pedido, y el presidente, a mí como ministro del Trabajo me ha instruido de forma muy especial, pague rápido, ministro, para que esta ayuda le llegue a la gente, y en 24 horas estamos ya en condiciones de señalar que a partir del lunes 3 están abiertos los portales y se pueden hacer las postulaciones. Ministro, ¿cree usted que este es el momento quizás más difícil en este segundo gobierno para el presidente Piñera? Yo creo que hay una conjunción de hechos, Andrés, que sin duda hacen no solamente para el presidente Piñera. Usted mira lo que pasa en los gobiernos de la región, de Latinoamérica y del mundo. La pandemia ha sido un tema muy dificultoso para todos los gobiernos. Y en materia de pandemia, hoy día vimos una información notable. Chile, después de Israel, es el país que más ha vacunado, que más inoculaciones ha hecho. Esto es producto también de la gestión del presidente Piñera y del gobierno y de los equipos. ¿Pero qué pasa en la práctica, ministro, que uno ve que ni siquiera, por ejemplo, el gobierno tiene el 46% de los diputados y solamente el 11% vota en lo que por lo menos propone el gobierno en lo que respecta al tercer retiro? Algo está pasando que ni siquiera sus propias filas lo están siguiendo. Sin duda, no voy a eludir, Andrés, que hay una crisis compleja, pero déjeme también poner en el contexto de que a ningún gobierno en el mundo le está yendo demasiado bien, porque la pandemia, la crisis económica, en el caso de Chile, las dificultades que se vienen arrastrando desde el estallido social, la sequía, en fin, no hay nada más complejo que gobernar en cualquier país del mundo en las circunstancias actuales. Y además, en el caso de Chile, tenemos las circunstancias propias que en nuestro país se dan, de manera tal de que sí, evidentemente hay una situación crítica, pero también déjeme decirle que nosotros tenemos que gobernar hasta el último día, sí, y la responsabilidad del gobierno del presidente Piñera es asegurar gobernabilidad, es asegurar que los procesos electorales que están por delante, tanto de constituyentes, alcaldes y más adelante, desde luego, diputados, senadores y presidentes, se hagan en buena forma. Y me da también una señal positiva lo que estoy oyendo de senadores, en concreto de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y otros líderes de la oposición, que también están preocupados en esta dirección y de asegurar gobernabilidad y ponernos de acuerdo. Y creo que hay un horizonte que se empieza a despejar después de una situación crítica. Ministro, le hago esta pregunta más por el lado de usted como histórico militante de la UDI. ¿Cuánta incidencia cree usted en las decisiones del presidente tiene el jefe del segundo piso, Cristian Larroulé? Porque ha sido muy criticada la figura de Larroulé, sobre todo en las últimas decisiones del presidente, y se ha dicho que buena parte de justamente lo que decía el presidente, atrás está Cristian Larroulé. ¿Cuánta incidencia tiene? Usted conoce bien a Cristian Larroulé, conoce bien lo que son los personajes quienes lideran la UDI. ¿Cuánta incidencia cree usted que tiene en la realidad?
Bueno, Cristian Larroulé no es de la UDI, él es independiente. Pero fue militante histórico de la UDI también. ¿Cómo, perdón? Fue militante histórico de la UDI, ¿no? No, nunca ha sido militante de la UDI. O muy cercano al partido. No, él es independiente. Él dirigió un instituto, fue ministro durante el primer gobierno del presidente Piñera, ministro secretario general de la presidencia. Es una persona de una enorme vocación pública, pero no milita ni es parte de la UDI. Y él debe dar garantía a todos los sectores políticos y en particular a los que son parte de Chile Vamos. Yo creo que, mire, esto de echarle la culpa a los asesores es un clásico de la política, ¿cierto? Es tan clásica esa frase que dice, no, si el problema no es el ministro o el rector o el alcalde, sino que son los asesores. Bueno, yo tengo la mejor opinión de Cristian Larroulé, creo que cumple una función muy importante, pero él no es el que decide, él puede coordinar, la asesoría puede convocar, pero al final el que toma las decisiones es el presidente de la República y su gabinete en las circunstancias que sean necesarias. Y ahí está el poder de decisión. No le demos a un asesor y coordinador del segundo piso más importancia de la que tiene, que es mucha, pero en las decisiones, al final, quien corta el queque, como se dice en buen chileno, es el presidente de la República y su gabinete. Ministro, volvamos al tema del tercer retiro. ¿Qué ve usted en el fondo de esta decisión, de estos proyectos que se impulsan? Por un lado, ayuda a la población, destruir el sistema, ambos. ¿Qué es lo que ve usted detrás de estas iniciativas que se repiten de retiro de fondos? Yo creo que es buena su pregunta, Andrés, porque no es una sola cosa. Lo primero, fíjate, que yo creo que los chilenos descubrieron que la plata que hay en los fondos de la AFP les pertenece, que tiene una cuenta individual a su nombre y que tiene una cantidad de dinero que muchos no conocían cuánto dinero tenían, porque había bastante poca conciencia previsional, ahí tenemos muy mala educación previsional en el país, y de pronto cuando se autorizó el primer giro fueron a preguntar a la AFP y se dieron cuenta que tenían varios millones acumulados en el tiempo. Y descubrieron además que el Parlamento les estaba dando la facultad para girar de esa plata. Y claro, entonces, por primera vez, creo yo que se validaron las cuentas individuales de las AFP como un recurso que pertenecía a la persona y que podía disponer de él. El problema es que eso que tanto se dice, la plata es mía, la limitación que tienen las cuentas previsionales en Chile y en el mundo son dos, Andrés, siempre. Una, que la cotización es obligatoria del 10%, porque si no nadie cotizaría para la vejez, y dos, que los recursos que están en las cuentas individuales le pertenecen, pero con una limitación en el uso. Hay fallos de la Corte Suprema en esto, en el sentido de que debe ser exclusivamente para la jubilación el día que se cumpla la edad. Ese principio tan básico y esencial de los sistemas previsionales en el mundo, yo creo que se ha roto. De alguna manera se le ha ido perdiendo el sentido a las cuentas de ahorro previsional y se le está dando un objetivo para solucionar problemas económicos que son muy legítimos, que son muy necesarios, como también las personas han descubierto que con esa plata pueden solucionar alguna inversión que quieren hacer, algún arreglo que quieren hacer, que no es estrictamente la sobrevivencia diaria, ¿no? El presidente del Banco Central fue muy claro en señalar que cerca del 60% de los recursos que se han sacado de la AFP no se han gastado al día de hoy, lo que demuestra que la gente también gira por distintas razones, ¿no? Y yo creo que esto ha ido evolucionando en el tiempo y por eso que es tan importante lo que estamos planteando en el proyecto de ley que vamos a ingresar en los próximos días, que así como se le ha sacado plata a los fondos previsionales, también hagamos un esfuerzo por recuperarla, porque si no... Pero no hay mucha agua en la piscina, perdón, ministro, respecto justamente al reintegro y al tema de los impuestos, sí, con los 200.000 pesos. Pero miren, el tema de los reintegros, si usted mira el proyecto de ley que planteó la oposición, tiene dos cosas que son muy interesantes, que esto ya es ley de la República. Ellos están en el proyecto, están en la ley, porque ya no es proyecto, la posibilidad, la acción voluntaria de que si un cotizante así lo quiere, pueda pedir que se le suba en un punto más la cotización de 10 a 11 y destinar un punto adicional a recuperar la inversión. Eso lo permite la ley que se aprobó y se publicó hoy día, que es de iniciativa de la oposición. Entonces, ¿por qué si ellos en su ley están permitiendo que voluntariamente el trabajador pueda pedir que se le cotice un punto más en la cuenta individual de la AFP, no puede el gobierno hacer que eso, en vez de ser voluntario, sea obligatorio para que podamos ir mejorando los recursos que se han sacado? Y lo otro que es muy interesante y que está también en la ley de la oposición es que dice
que cumplido los 65 años, o la edad de jubilación, también el trabajador pueda optar y pedir al Estado que se le compense de alguna manera los giros que ha hecho. Entonces, hay en el proyecto de ley de la oposición elementos que están en el proyecto de ley que el gobierno tiene. Y para nosotros, la extracción de recursos y la recuperación de los recursos tiene una importancia muy grande, porque usted es una persona que trabaja mucho en el área económica, Andrés. Mire, cada punto que se saca, cada punto de cotización al año son 800 millones de dólares. Si nosotros logramos aprobar que sean 2 puntos, van a ser 1.600 millones de dólares. Con este tercer retiro nos podemos acercar a una cifra entre los 45.000 y los 50.000 millones de dólares que ya se han sacado de las cuentas individuales. Y por consiguiente va a tomar como 35 años recuperar esta plata. Y nosotros queremos evitar ese daño previsional, y por eso que es tan importante este principio de bien, se ha autorizado retirar, también es muy importante autorizar recuperar. Ministro, en un último punto, vamos con buenas noticias, tiene que ver con los números que ustedes se han entregado en esta jornada de accidentabilidad laboral durante la pandemia. ¿Cómo han caído los accidentes, sobre todo de trayecto? Obviamente hay menos contingencia, hay menos gente en la calle, menos viajes, más teletrabajo, pero sin duda que es una buena noticia esta información. ¿Cómo lo recibe ustedes del Ministerio del Trabajo? Bueno, muy bien. Hoy día, Andrés, es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo a nivel mundial. Y uno de los indicadores, cómo se mide esto, es cómo se comporta la accidentabilidad de nuestros trabajadores en sus respectivos empleos. Y como usted lo adelanta, en el periodo 2019-2020 tuvimos una caída de un 3% de accidentabilidad a un 2,2%. Ahora, es importante también señalar que esa caída tiene que ver también con que ha habido menor empleo y ha habido menor movimiento, y por consiguiente los riesgos de accidentarse también han caído producto de la pandemia. Pero es interesante el análisis del informe de seguridad y salud del trabajo, porque si uno ve otras cifras, surgen 2 fenómenos bien interesantes. Uno es el impacto del teletrabajo. Esto no se había medido antes, y en las estadísticas tenemos del orden de 700 y tantos accidentados por teletrabajo. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se puede accidentar uno en la modalidad de teletrabajo? Fíjese que la cifra final me dice que durante el año 2020 fueron 1.613 denuncias, y de estas 778 fueron calificadas como accidentes de trabajo en teletrabajo. Y yo miré los casos porque me pareció que esto era una información interesante. Por ejemplo, hay el caso de una mujer que denuncia que se levantó, estaba trabajando, se enredó en los cables del computador, de la cámara, y se tropezó y tuvo una fractura. El caso de otras personas, hombres y mujeres, que pidieron por vía delivery que les llegara algún alimento o algo a la casa, y se accidentaron al ir a buscarlos, se cayeron de la escalera o llevando los paquetes, en fin, tropezaron. O también situaciones de personas que encargaron elementos para su trabajo, papeles para la fotocopiadora, o en fin, alargadores o enchufes, o salieron a comprarlo y se accidentaron. Entonces surge un nuevo mundo de accidentes producto del teletrabajo. Y lo tercero, que se ve muy bien en este informe, es el impacto del COVID como enfermedad profesional. Y claramente se nos instala, y el número de denuncias por enfermedades profesionales creció 3,78 veces comparado con el año 2019, y llegamos a una cifra de 188.000 accidentes de denuncias, de enfermedades del trabajo, y claramente hay una gravitación muy fuerte, porque de ellas el tema del COVID, ya sea por contacto estrecho o por casos confirmados, fue de un 82% y de un 74% de las denuncias que fueron calificadas como de origen laboral en esta materia. Entonces, ¿qué nos pone como desafío esto? Tenemos que implementar nuevas políticas en materia de prevención de accidentes por teletrabajo. Tenemos que hacernos cargo de que hay un nuevo tipo de enfermedad profesional que está golpeando, que es la que se genera por el COVID, y tenemos que obviamente adecuar a nuestra Superintendencia de Seguridad Social y a este ministerio a esta nueva realidad que el país está viviendo. Patricio Melero, ministro del Trabajo, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.